Buenas noches a todos y a todas. A mí me gusta el lenguaje inclusivo. Voy a tratar por unos 40 minutos sobre el acto más discutido y más arriesgado en la vida de Monseñor Sanabria. Fue el acuerdo que realizó con Manuel Mora en mayo de 1943. Ese acuerdo, a mi juicio, permitió la aprobación del Código de Trabajo y la inclusión de las garantías sociales como un capítulo nuevo de la Constitución de la República. ¿En qué consistió ese acuerdo? En lo siguiente. Primero, que el partido que se llamaba en ese momento Bloque de Obreros y Campesinos, que era el Partido Comunista Histórico, cambia de nombre y se va a llamar Partido Vanguardia Popular. Segundo, ese partido dice que acepta la doctrina social de la Iglesia. Voy a leer, me imagino que es difícil que lo puedan leer desde donde están ustedes, en la contratapa de este libro que se llama Secretos de un Acuerdo. La contratapa tiene lo siguiente. Ojo, en papel membreteado del arzobispo de San José, con letra de Manuel Mora Valverde y con la firma de ese señor, dirigente histórico del comunismo en Costa Rica, se lee lo siguiente. El partido apoya la política social del presidente Calderón Guardia, basada en las encíclicas papales, y declara que esa política enmarca, sin contradicciones, en los planes del partido para la organización económico-social del país. Entonces, ese es un punto del acuerdo. Otro punto importante es, ya hemos mencionado dos, el cambio de nombre que acepta la doctrina social de la Iglesia. El tercero es que el nuevo partido Vanguardia Popular no se opone, no va a luchar contra el sindicato o los sindicatos que la Iglesia organizará. Monseñor Sanabria, como todos sabemos, perdón, le encargó la organización del sindicalismo católico al padre Benjamín Núñez. Vanguardia Popular dice que no se opone a esa actividad, pero en contraparte pide y se le concedió que los católicos puedan ingresar a los sindicatos del partido Vanguardia Popular. Eso es en síntesis el acuerdo que se puede fechar en mayo, mediados de mayo de 1943. Entonces, ese acuerdo ha suscitado enorme controversia y es un punto completamente discutido en las biografías o en los estudios que se han hecho sobre Monseñor Sanabria. Y hay todo tipo de reacciones. Voy a leer una que salió en el periódico La Nación en enero 26 de 1998. Se titula Monseñor Sanabria y el comunismo. Y dice así, como un subtítulo: es ofensivo decir que Monseñor Sanabria pactó con Manuel Mora. Y es un documento de 3 páginas. Dice que es una falsedad histórica, que Monseñor Sanabria fue siempre anticomunista, asunto que no viene al caso, porque ciertamente Monseñor Sanabria siempre fue anticomunista. Que llegar a un acuerdo con Manuel Mora, sobre todo cuando el mismo Manuel Mora dice que él y su partido se adhieren a la doctrina social de la Iglesia, ¿cuál es el problema? El que está cambiando de posición es Manuel Mora y no Monseñor Sanabria. Pero en ese mismo escrito del 1998 se lee esto: resulta ofensivo a la integridad intelectual y a la fe del arzobispo Sanabria decir que realizó un pacto o convenio con el jefe del Partido Comunista de Costa Rica.
Igualmente resulta lesivo a las convicciones del doctor Calderón Guardia afirmar que él hizo un pacto o convenio político con el jefe del Partido Comunista de Costa Rica. Es decir, que a alguna gente le ha parecido que denigra la memoria de Monseñor Sanabria. Ese mismo documento termina diciendo que algunos aparecen contando la historia al revés de cómo fue. La verdad demanda poner las cosas en su lugar. Bueno, yo digo que sí, que la verdad demanda poner las cosas en su lugar y es lo que vamos a tratar de hacer en esta charla. Solicito que las preguntas que tengan las anoten por ahí para al final de la charla poder expresarlas con toda la claridad posible. Entonces, yo voy a organizar el asunto de esta manera. Primero, decir en qué consistió el acuerdo, que ya lo dije. Las reacciones al acuerdo, en las cuales voy a abundar más. El tercer punto será cómo fue negado el acuerdo. Cuarto, la opinión de Monseñor Sanabria sobre ese acuerdo y las consecuencias que tuvo para nuestro querido arzobispo. Hay una cosa muy interesante, es decir, es que ese acuerdo suscitó una serie de reacciones fuertísimas. Voy a leer un pedacito de lo que escribió una señora que era costurera de oficio. Es una señora puramente popular, que se mostró sumamente escandalizada. Y le dice, ¿no ve usted, monseñor, las consecuencias que surgen de ese acuerdo? ¿No ha observado que los mismos individuos inmorales que formaban el Partido Comunista son los que forman el Partido Vanguardia Popular? Hoy solapados, haciéndose pasar por muy correctos y piadosos. Pues son hombres relajados, sin Dios ni ley. Este es un ejemplo de los muchos que podríamos traer aquí. Es muy interesante que un historiador, por otra parte, bueno, a quien le debemos trabajos valiosos, como ya murió, por cierto, Ricardo Blanco Segura. Hay libros que hay que leer de él. Encuentra uno que mientras nosotros no escribamos algo mejor, será el libro oficial, por así decir, sobre Monseñor Sanabria. Entonces, Ricardo Blanco Segura dice que, para no leer y decirlo de memoria y gastar menos tiempo, dice que Manuel Mora le tendió una trampa. Que Monseñor Sanabria se dio cuenta de la trampa que le estaban tendiendo, pero que como obispo no podía prejuzgar la opinión de Mora, sino que tuvo que aceptarla por buena, y que ese fue la causa que lo llevó a ese acuerdo. Es una opinión extraña, sobre todo porque no tiene en cuenta un escrito largo que se llama Al Venerable Clero de la Arquidiócesis de San José, que lo vamos a comentar de manera profusa. Pero lo extraño es que Ricardo Blanco era un historiador, bueno, en cierto sentido, que siempre utilizaba fuentes escritas y no fue capaz de leer ese escrito al Venerable Clero de la Arquidiócesis de San José, que fue publicado en 1945, es decir, 2 años después del mentado acuerdo. Lo ignora. Y todavía más extraño es que Gustavo Soto Valverde, que ha escrito cosas importantes y tiene
ha recopilado escritos de Monseñor Sanabria de índole pastoral. Acepta esa opinión de Ricardo Blanco Segura sin ninguna objeción, sin ninguna crítica, y la incorpora en su libro. Entonces son dos negaciones de que hubo ese acuerdo o de que Monseñor Sanabria aceptó participar en ese acuerdo sin ningún fundamento y circulan como tesis verdaderas, y eso es peligroso. Entonces, vamos a recorrer rápidamente algunas de las cuestiones, de las propuestas de Gustavo Soto Valverde y a refutarlas de manera rápida. Lo primero, antes de entrar en esto, es hacer la necesaria distinción en la inspiración netamente católica, tanto del Código de Trabajo como de las garantías sociales. Ahí los comunistas no pusieron ni una coma, ni una palabra, nada, todo tomado, todo inspirado en la encíclica Rerum Novarum de León XIII y en 40º año de Pío XI. Todo. Entonces, ¿cuál fue el aporte de los comunistas? Fue un aporte de índole política. Aquí es donde sale otro asunto que ha sido enormemente discutido y sobre el que todavía no hay un acuerdo, porque no hay suficiente documentación. Según Óscar Aguilar Bulgarelli, en un libro que se llama, ¿cómo se llama? Bueno, si alguien se acuerda que me lo diga, es que no me acuerdo en este momento. Se llama Los Hechos Políticos del 48, de Óscar Aguilar Bulgarelli. Él transcribe una entrevista que le hizo a Manuel Mora, en la cual Manuel Mora dice lo siguiente. Fui a visitar a el doctor Calderón Guardia para informarle que algunos altos políticos de Costa Rica de entonces me invitaron a participar en un golpe de Estado en su contra. Pero yo les dije que yo no, Manuel Mora dice, yo les dije que yo no iba a participar en eso, sino que al contrario, él apoyaba al doctor Calderón Guardia, tocó la puerta de la casa presidencial, era de noche, le abrieron, dijo que necesitaba una entrevista urgente con el presidente de la República y le contó de esa maquinación en su contra para deponerlo. Dice Manuel Mora en esa entrevista que Calderón Guardia le dijo que sí, que él estaba enterado de esa maquinación, pero que no podía hacer nada, que se sentía con las manos amarradas, una expresión más o menos parecida. Entonces, que Manuel Mora le dijo, no, yo lo apoyo, yo le doy el apoyo del Partido Comunista. Recordemos que si bien el Partido Comunista tenía un solo diputado en la Asamblea Legislativa, el mismo Mora Valverde, era un partido entonces pujante. Había llevado a cabo la famosa, importantísima huelga de bananeros en 1932, si no me equivoco, que fue la primera vez que se le puso una huelga fuerte a la compañía bananera en Costa Rica, y parece que en el Caribe. Y después era un partido pues que tenía mucha fortaleza en artesanos de las ciudades más importantes, sobre todo, por ejemplo, entre los zapateros, tenía mucho apoyo entre los trabajadores bananeros. De manera que era un apoyo fuerte el que podía ofrecer Vanguardia Popular. De hecho, hay manifestaciones y están filmadas, esto es lo interesante, están filmadas. Se ve a Carmen Lira, por ejemplo, desfilando, pero es multitudinario, desfilando por las calles de San José en apoyo a las garantías sociales y al Código de Trabajo. Entonces, ese ofrecimiento de apoyo por parte de Manuel Mora no era cualquier cosa. Le permitió
al gobierno sostenerse y llevar adelante la aprobación del Código de Trabajo y las garantías sociales. Por cierto, los trabajadores militantes de Vanguardia Popular, por así decirlo, sitiaron la Asamblea Legislativa, que entonces estaba donde ahora está el cuartel del Banco Central. Por así decirlo, lo sitiaron hasta que el Código de Trabajo y las garantías sociales fueran aprobadas. Entonces, esa entrevista que le hizo Aguilar Bulgarelli a Mora Valverde ha sido negada por importantes historiadores nacionales, diciendo que todo lo que dijo ahí Manuel Mora fue una solemne mentira. Yo creo que no, que fue verdadero. Entonces, eso permanece ahí, es algo que la historia nacional pues no ha podido descifrar, no ha podido dar un veredicto definitivo. Hay que recordar también el disgusto, por así decirlo, que provocó ese acuerdo entre Manuel Mora, Monseñor Sanabria y Calderón Guardia. Hay un escrito de Otilio Ulate Blanco que lo publicó, él era el dueño del periódico Diario de Costa Rica. Y ese se titula El opio de las garantías sociales. Es de mayo de 1942. No se refiere pues directamente al acuerdo, es un año anterior, pero sí se refiere, y esto es lo interesante, a la oposición de un vocero de la oligarquía, de la gente de dinero de entonces, a los proyectos de reforma social. Voy a leer unos párrafos. Dice: la noble preocupación del presidente Calderón Guardia merece todo aplauso. Aunque los principios son loables, hay pecados de improvisación y la mayoría de los costarricenses no lo respaldan. El país carece de base económica para sustentar la reforma. Ese fue un argumento muy recurrido. Nunca hay plata para hacer ninguna reforma de beneficio popular. Pero dice después que no encuentra explicable la intervención del señor arzobispo, Monseñor Sanabria, y de los señores obispos. ¿Qué suponen esos proyectos acomodados a las doctrinas de la iglesia? Pero que él, Otilio Ulate, encuentra un gran abismo. Esa es la palabra que usa, un gran abismo entre las garantías sociales del Código de Trabajo y la doctrina social de la iglesia. Entonces quiero hacer ver la enorme arrogancia de Otilio Ulate, que se atreve a denigrar la opinión de los tres arzobispos, perdón, de los tres obispos que existían en Costa Rica en aquel momento. Entonces, continuemos. Y vamos a continuar comentando, como les decía, algunas de las opiniones de Gustavo Soto Valverde sobre este asunto, el acuerdo. Dice, por ejemplo, que a los comunistas les era funesto permanecer al margen de este acuerdo, perdón, al margen del proyecto del Código de Trabajo y de las garantías sociales. Y en ese punto lleva toda la razón. Alguna historiadora comunista me ha dicho hace poco que sí, que si los comunistas quedaban al margen y le permitían a la Iglesia católica y a Calderón Guardia, que era católico profeso, conocido como tal, los comunistas quedaban al margen de la
reorganización político-social del país. Es decir, el partido quedaba prácticamente fuera de combate, se quedaba ya como algo inútil. De ahí la necesidad que tenía el comunismo de acercarse, de buscar y de aceptar algún acuerdo con la iglesia. Después dice Soto Valverde que, a ver, un momentito, que en ese acuerdo, o que nunca se menciona, una conjura para quitar a Calderón Guardia de la silla presidencial. Pero ese es un argumento poco interesante porque los acuerdos o las matráfulas para quitar a un presidente de su silla son siempre secretos. Es decir, como es lógico, nadie va a salir a la prensa o va a dejar por escrito que él participó en una conspiración para quitar a un presidente, sobre todo un presidente que era amado por las multitudes como lo era Calderón Guardia. Yo no sé. Claro, ese es el microfonito que nada más hay que dar aquí abajo. Se volvió a quedar sin volumen, ¿no? Otro argumento que usa Gustavo Soto Valverde es que es un testimonio único el de Manuel Mora, y se aplica aquello de que testigo único, testigo nulo. Sin embargo, está el testimonio de Yvonne Claes-Spolder, la primera esposa de Rafael Ángel Calderón Guardia. Esta señora dice lo siguiente, que ellos, Calderón Guardia y ella misma, su esposa, estaban continuamente enterados de las conjuras que se les armaban. Algunas eran verdaderas y otras menos verdaderas. Y además agrega esto, oigan qué interesante. Cuando el gran capital se le tiró encima a Rafael Ángel, Jorge Jaime era el vicepresidente de la República, el vicepresidente de Calderón Guardia. No tuvo la estabilidad ni la madurez para darle el apoyo que tanto necesitaba, sino que se hizo a un lado. A pesar de ser el designado a la presidencia, la palabra designado quería decir segundo vicepresidente. Es interesante resaltar la figura de doña Yvonne Claes, porque ella era belga, de una familia muy ilustre, dominaba perfectamente 4 lenguas, tanto es así que le sirvió de intérprete a una entrevista que hubo siendo ya presidente electo Calderón Guardia, se entrevistó con Franklin Delano Roosevelt en la Casa Blanca. Rafael Ángel Calderón Guardia hablaba francés, pero no inglés, y Roosevelt no hablaba español. Entonces, ella sirvió de traductora. Y en esa y en otras ocasiones demostró tal habilidad que, lo dice ella, pero se le puede creer perfectamente, que prácticamente manejaba los asuntos internacionales. Y vean otro punto que interesante para valorar la figura de Manuel Mora y cómo sí es creíble que realizó un acuerdo con Monseñor Sanabria y el mismo Calderón Guardia. Leo de Claes, de Yvonne Claes. Un día yo le reclamé al doctor Calderón Guardia que Manuel Mora tenía vía libre en la casa presidencial y que pasaba a verlo antes que muchos amigos que ya estaban molestos por su amistad con Manuel Mora. Le sucedía a personas dignas de sociedad, de Club Unión, como Juan Dent. Pero entonces Calderón Guardia me volvió a ver, pensó un ratito lo que iba a decir y por fin se decidió. ¿Sabe por qué soy así con Manuel? Porque es el único que yo no puedo comprar.
interesante. Entonces, todo esto avala que efectivamente Calderón Guardia recibiera a Manuel Mora y llegara a ese acuerdo de sustentarlo, de apoyarlo en el poder. Pero aquí viene entonces la razón, a mi juicio, de ese acuerdo que se celebró, es un acuerdo tripartito. Alguien le ha llamado la alianza inverosímil, un nombre que no me gusta, título que no me gusta. El problema es este: Calderón Guardia se sostenía en un trípode. Primero, su enorme prestigio como líder. Tenía un liderazgo enorme. Segundo, el apoyo de la Iglesia Católica, personificado en Monseñor Sanabria. Y tercero, el apoyo que él estaba dando el Partido Comunista. Pero como todo el mundo sabe, el comunismo y la Iglesia Católica son rivales, enemigos doctrinales. Entonces, no servían para apoyar a un presidente porque lo que aportaba uno lo contrarrestaba el otro. De manera que hacía falta un acuerdo. Ese acuerdo fue el que ya les mencioné. El Partido Comunista se va a llamar Vanguardia Popular. Vanguardia Popular acepta la doctrina social de la Iglesia, que, para decirlo con lenguaje sacramental, ¿verdad? Los padrecitos siempre nos gustan los sacramentos. Monseñor Sanabria bautizó al Partido Comunista y le cambió de nombre y lo hizo aceptar la doctrina social de la Iglesia. Por eso es que tanto los otros obispos como la Santa Sede les pareció maravilloso el acuerdo. Fantástico. Los comunistas dicen que dejan de ser comunistas y que ahora se adhieren a las tesis papales en materia social. En Roma seguro brincaban de alegría en pie. Era fantástico. De manera que no había problema en que los católicos pudieran ingresar en los sindicatos de Vanguardia Popular. Yo no sé cuántos minutos he gastado, Lilibeto. ¿Usted me puede decir? Padre, nos quedan 12 minutos. Ah, muy bien. Entonces voy a entrar directo, brincándome un montón de cosas. Voy a entrar directo a comentar la respuesta que dio Monseñor Sanabria en un documento que ya se los he mencionado el título unas 3 veces, que se llama Al Venerable Clero de la Arquidiócesis de San José. Es un documento fechado el 12 de septiembre de 1945, unos 2 años después del acuerdo. Es decir, que Monseñor Sanabria tuvo todo el tiempo necesario para reflexionar lo que iba a decir. Recuerdo haber escuchado del padre Benjamín Núñez que este era el mejor escrito de Monseñor Sanabria. Es una suerte de teología de la historia, pero no teórica, sino justificando, Monseñor, las decisiones que tuvo que tomar sobre la marcha de la historia de Costa Rica. Entonces, entremos en lo esencial de esto. Primero dice, bueno, es que Monseñor Sanabria dice muchas cosas. Este documento yo sí recomiendo que hay que leerlo. Nosotros, los seguidores de Monseñor Sanabria, tenemos que leerlo, estudiarlo, desmenuzarlo, comprenderlo, entenderlo. Dice, por ejemplo, en los prolegómenos, que la Iglesia condena los principios y doctrinas contrarios a los preceptos de Cristo, pero que en general se abstiene de condenar a los hombres o agrupaciones concretas, porque suele preferir a sus funciones de juez las de madre y maestra. Tengo para mí que esto de madre y maestra lo tomó después Juan XXIII para aquella encíclica tan famosa que se llama Mater et Magistra, madre y maestra. Pero esa es una especulación mía. Entonces,
brincándome muchas cosas interesantes, voy a leer lo siguiente. Monseñor Sanabria hace una especie de recorrido muy rápido sobre puntos de la historia de Costa Rica para concluir en el capítulo 6 de este extenso escrito lo siguiente. Ahora bien, hace algunos años apareció una agrupación política que era al mismo tiempo una agrupación de las que suelen llamar ideológicas y una agrupación de contenido social. Y que adherirse, sigue escribiendo Monseñor, lo sigo leyendo, adherirse a la agrupación equivalía virtualmente a apostatar de la fe. Ni podían aceptarse como valederas las excusas de quienes, habiéndose adherido al partido, declaraban que no era su intención adherirse a la doctrina condenada en el nombre, es decir, el comunismo, sino simplemente al partido con independencia de la doctrina. Pero después, Monseñor, y es que aquí yo quiero destacar su enorme sensibilidad por la justicia y por los trabajadores, dice, no había a mano, ni tampoco las hay ahora, otras agrupaciones políticas de estricto contenido social, definido, absoluto, franco y desinteresado, al cual pudieran adherirse los trabajadores que quisieran mejorar sus condiciones de vida mediante los recursos ordinarios de la política. Es claro, los que querían luchar por la justicia social o se metían al Partido Comunista o quedaban sin un instrumento de acción. Además, otro razonamiento muy interesante, lo voy a resumir. Y es una lástima que lo tenga que resumir porque Monseñor escribe con una elegancia y una claridad impresionantes. Dice, es que muchos trabajadores decían, ¿cómo es que la iglesia, los sacerdotes, critican el comunismo ateo y no critican el liberalismo que en ciertos puntos, sobre todo el liberalismo positivista, que en ciertos puntos coincide en su ateísmo y en su materialismo con el comunismo? Entonces, que muchos decían, ah, no, eso es que la iglesia siempre está aliada con los ricos. Y que eso, lógicamente, perjudicaba a la misma iglesia. Luego, Monseñor cita a un autor que él leyó mucho, Jacques Maritain, filósofo francés, que era ateo y se hizo católico, que fue, vean qué interesante, fue a quien, él siendo embajador de Francia en las Naciones Unidas, fue el encargado de redactar la Declaración de los Derechos del Hombre. Entonces, dice Maritain que hay 3 medios o métodos para acabar con el comunismo. Dice, por la violencia, metiéndolos a la cárcel, fusilándolos. Instruyendo a las mentes sobre los errores que sustenta el comunismo, asunto muy complicado. Pero dice que hay un tercer método, que es la superación, haciendo imposible los conflictos sociales y económicos originados en la injusticia. ¿Qué fue lo que se realizó en Costa Rica? Con el Código de Trabajo, con las garantías sociales, con la creación en 1940 de la Caja Costarricense del Seguro Social. Por cierto, hubo un momento en que este santo chileno, hoy yo estoy con la memoria echada a perder. Hurtado. ¿Cómo se llamaba? Hurtado. Manuel Hurtado. Gracias, jesuita. Manuel Hurtado iba para los Estados Unidos, aterrizó en Panamá, pero quiso conocer a Monseñor Sanabria, entonces vino a conocerlo. Y se entrevistó con él y fue un mutuo encantamiento. Y las dos personas se simpatizaron. Perdón, Alberto, me corrige el padre Álvaro, Alberto Hurtado. Entonces, dice Manuel, perdón. Dice Alberto Hurtado en sus memorias. Corta la historia de Alberto Hurtado.
Sí, Alberto Hurtado. Que en sus, que Monseñor Sanabria le contó que se había entrevistado con el presidente Calderón Guardia y que Calderón le había presentado un proyecto de ley para disolver el Partido Comunista y que Monseñor Sanabria le dijo que eso no servía para nada. Y Calderón Guardia quedó muy extrañado. Pero le dijo Monseñor Sanabria, ve, hagamos algo mejor. Propongamos unas leyes que transformen la situación social de Costa Rica. Eso dice San Alberto Hurtado. Y a los santos hay que creerles. Al menos de vez en cuando. Entonces, así las cosas, el origen de las transformaciones sociales, al menos en lo inmediato estaría en Monseñor Sanabria, dato de no poca importancia, sobre todo para nosotros. Aquí tengo que recordar otro asunto, es que la reforma social la comienza Costa Rica, Bernardo Augusto Til, con su célebre carta sobre justo salario de los artesanos y otros desposeídos de bienes de fortuna. El título no está completo, pero no hay ahora tiempo de buscarlo. De 1893, que es la adaptación a Costa Rica de la encíclica Rerum Novarum del Papa Pío XIII. Ay, perdón, del Papa León XIII. Y Til muere poco después, sin embargo, esa antorcha, que es como la antorcha olímpica, la retoma un grupo de personas muy importantes, sacerdotes y laicos, entre los cuales está nada menos que Jorge Bolio Jiménez, Rafael Otón Castro, que fue primer arzobispo de San José, Rafael Ángel Calderón Muñoz, el papá de Calderón Guardia, como todo el mundo sabe, y estuvieron en partidos liberales, pero como quien dice, esperando su oportunidad. Esa oportunidad Padre, llegó cuando... ¿Sí? Disculpe, quedan 3 minutos. Esa oportunidad, sí, pero me va a tomar unos poquitos más. Esa oportunidad llegó cuando Calderón Guardia toma el poder. Y entonces lleva a cabo la transformación social de Costa Rica. Entonces, lo que habría hecho Calderón Guardia y Monseñor Sanabria fue transformar la situación nacional en lo social desde la doctrina social de la Iglesia. Monseñor Sanabria dice que fue una reforma ortodoxa, es decir, católica, y que dio excelentes resultados. Pero como este país es tan bienaventurado, yo creo que de veras la Virgen de los Ángeles nos protege. Cuando vino la guerra civil, y muchos de los que pelearon y financiaron a Pepe Figueres querían la abolición de las garantías sociales y del Código de Trabajo, Pepe Figueres no aceptó esa sugerencia. Incluso rechazó una oferta del entonces periódico La Nación, el mismo de ahora. No aceptó esa sugerencia, sino que en lugar de derogar esas leyes de origen calderonista, las conservó, las amplió y Costa Rica conoció 3 décadas de enorme prosperidad, década de los 50, de los 60, de los 70. Pero a partir de entonces entra el neoliberalismo en Costa Rica a hacer lo que todos sabemos que está haciendo y a nosotros nos corresponde luchar contra él. Entonces, sí, ya yo termino en este momento. Mi madre siempre comentaba que una de las formas en cómo la sociedad costarricense explicaba lo bueno de este acuerdo y lo justificaba era diciendo que el comunismo a la tica había participado en el proceso. Pero ahora me llama la atención qué ocurrió años después cuando los partidos comunistas fueron cambiando de opinión y fueron siendo tal vez más ortodoxos. Sí. ¿Cómo lo vio la sociedad en general? Porque bueno, Sí, eso no lo vio.
Sí, una pregunta. Sea después de que Monseñor haya fallecido. Sí, don Luis Roberto, la pregunta es muy importante. Voy a explicar varias cosas de manera muy rápida. Una que un hermano de Jorge Bolio, que fue obispo en Honduras y que después tuvo que venir a Costa Rica, Monseñor Bolio, el que fundó el asilo de ancianos que existe en Cartago. Ya había sugerido un acercamiento entre la iglesia y el Partido Comunista. Vean qué interesante. Después hay que recordar que muchos de los militantes y fundadores del Partido Comunista habían sido militantes y discípulos de Jorge Bolio Jiménez. En un libro que publiqué hace un montón de años, que se llama La Iglesia Costarricense entre Dios y el César, puse en paralelo el programa, los propósitos del Partido Reformista, redactados por Jorge Bolio, y el programa mínimo del Partido Comunista. Esto del programa mínimo es que los comunistas, cuando se dieron cuenta que en Costa Rica era imposible aplicar las tesis del marxismo-leninismo tal cual, redactaron un programa mínimo como diciendo que mientras Estados Unidos fuera una potencia era imposible realizar el comunismo en Costa Rica. Visión muy realista. Pero lo interesante es que lo que dice el programa mínimo de los comunistas es en muchos puntos una adaptación de lo que había escrito Jorge Bolio. De manera que ya existían varios antecedentes que permitieron el acercamiento entre los comunistas y la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué pasó después? Bueno, que vino la guerra civil. Eso destruyó el acuerdo. Y sobre todo cuando muchos comunistas fueron exiliados. El mismo Monseñor Sanabria quedó entre los perdedores de la guerra civil. Es muy divertido que él, cuando le escribía a Manuel Mora, por ejemplo, hacía las cartas le ponía un carbón entre papel y papel, no habían fotocopias en aquel tiempo, y me enviaba las cartas con copia diciendo de manera irónica, para que los de la seguridad del gobierno de Figueres no tengan el trabajo de copiarlo. Aquí les mando una copia. Era una ironía. Pero entonces, Monseñor Sanabria está entre los que pierden la guerra civil. Ese acuerdo le salió carísimo. Él dice que nunca recuperaría, yo creo que se equivocaba en eso, que nunca recuperaría la confianza de los costarricenses. Bueno, tal vez sea cierto en algunos sectores. Sin embargo, lo peor fue que los jovencitos comunistas enviados a Moscú volvían ateos. No lograron valorar lo que Manuel Mora y los comunistas en años anteriores habían realizado con la iglesia. Entonces lo echaron a perder. Otro punto es que una de las condiciones que Monseñor Sanabria había puesto para firmar el acuerdo es que nunca que nunca se acudiría a la fuerza por parte del nuevo partido, Vanguardia Popular. Pero cuando Vanguardia Popular entra en la guerra civil, pues el acuerdo cae por los suelos. Entonces, por eso, sobre todo por eso, los dos últimos motivos, don Luis Roberto, es que ese acuerdo pierde eficacia. Bueno, pero ya había logrado su objetivo. Creo que ya no era tan importante mantener el acuerdo, pues podría servir para algunos otros objetivos, pero el fundamental ya se había logrado. Estoy de acuerdo con su opinión, coincido completamente, pero también hay que ver que una izquierda no atea y adherida a la doctrina social de la iglesia habría tenido enorme fuerza en nuestro país. Es lo que ahora, si no me equivoco, está pretendiendo el Frente Amplio, con resultados más bien magros, limitados, porque los tiempos son otros. Es que no sé si me escuchan. ¿Me escuchan?
Correcto, sí lo escuchamos. Bueno, lo que hace es que no sé, no he podido ubicarme con respecto a la imagen, la pantalla. Ajá. Bueno, pero por lo menos así rápidamente, Miguel, tal vez para la gente que quizá no ha estado muy versada en este campo, tal vez nos hizo falta haber introducido un poquito, pero obviamente no es para el tema, pero sino como ubicación en el contexto de por qué surge la doctrina social de la Iglesia, partiendo precisamente de la revolución industrial en Inglaterra. Es decir, cuando se da la revolución industrial, está lo que algunos historiadores han llamado la explotación del hombre por el hombre. Es decir, fueron condiciones realmente lamentables de explotación, de injusticia. Los niños los utilizaban para limpiar las chimeneas de la industria. Las mujeres trabajaban en las minas de carbón, muchas veces hasta embarazadas, es decir, moría la gente en condiciones sumamente pavorosas. Es ahí cuando aparece el planteamiento marxista-leninista, principalmente más bien de Marx y Engels, que conocieron muy de cerca la realidad inglesa. Y con respecto a esa realidad es que ellos van a comenzar a hacer un planteamiento social, que es a través del manifiesto del Partido Comunista. Y bueno, ya creo que no es el caso entrar a comentar algo porque es muy amplio el asunto. Pero entonces, ante ese planteamiento social, la Iglesia Católica, yo diría, se ve obligada a hacer una respuesta, una reacción ante ese planteamiento, porque obviamente Marx y Engels pedían la lucha de clases, es decir, planteaban que la única solución de resolver el problema social era a través de la lucha de clases y principalmente que el trabajador, el obrero, eliminara al propietario, a los dueños de la riqueza. Sí. Bueno, ante esto viene entonces la Iglesia Católica con gran sabiduría, como lo hizo universalmente, y nosotros tuvimos la fortuna de hacerlo con Monseñor Sanabria y Mora y Calderón. Es que ahí entonces viene León XIII y plantea como una alternativa de la Iglesia la encíclica Rerum Novarum. Y ahí es donde ya entonces hay una propuesta, digamos, renovadora desde el punto de vista cristiano. Es decir, ya no era solo Marx, Engels el que planteaban la solución al problema del trabajador, sino que está la Iglesia Católica a través de León XIII, con su Rerum Novarum, planteando la solución por la vida cristiana. Entonces, Miguel, yo pienso que si no hubiera habido encíclicas papales, como la Rerum Novarum, principalmente, probablemente los logros para Costa Rica, en el caso particular, hubieran sido casi difíciles de que se hubieran dado, porque no había una base, un fundamento en que Monseñor y Calderón se hubieran respaldado para llevar adelante. Sí, yo coincido en lo fundamental. Ahora, hay que recordar que la Rerum Novarum de 1891 recoge planteamientos de obispos europeos católicos muy anteriores. Estoy pensando ahora en el obispo alemán Ketteler y Toniolo, que era un laico, él era un laico católico italiano. Entonces, Rerum Novarum no es un punto de partida absoluto, sino que tiene importantes antecedentes. Y usted mencionó en algún momento la clase media, que el marxismo-leninismo, y también el leninismo nunca previeron que iba a existir. Cuando aparece la clase media, como en Costa Rica, entonces eso le resta posibilidades al comunismo puro y duro. Yo tengo para mí que los comunistas de Costa Rica nunca lograron descifrar el planteamiento que les hizo Liberación Nacional, que los desbancó. Y vean que en elecciones completamente libres,
los comunistas sacaban porcentajes ínfimos. Lo que pasó, pasó. Como que no se oye nada. ¿Qué será lo que pasa? Buenas noches a todos. Me da pena que hasta ahora pueda estar en una charla de estas que he querido estar desde mucho antes. Quería decirles que lo que se dio en Costa Rica me parece que es más que todo la idiosincrasia de nosotros, porque sé que Monseñor Sanabria en su momento fue tachado de comunista hasta en Roma, y también sé que a Mora lo carajearon bastante cuando tuvo su reunión en Europa, de que cómo era posible que él hiciera tratados con la iglesia, ¿verdad? Entonces yo pienso que es que la diferencia está en cómo somos nosotros, me parece a mí, no sé. Buenas noches. Bueno, sí, bueno, en Roma, Monseñor Sanabria siempre contó con el apoyo decidido de Pío XII. Una vez Monseñor Sanabria presentó su renuncia. Él dijo que bueno, que él se retiraba y que podía vivir como coadjutor en cualquier parroquia y metiéndose lo menos posible en todo. Y Pío XII no se la aceptó. Cuenta Monseñor Sanabria la entrevista que tuvo con Pío XII. Que Pío XII tenía sus libros en su escritorio y que los examinaba y les preguntaba esto y tal y lo otro, y se fue el tiempo para la entrevista para que él le planteara su renuncia. Se fue el tiempo de la entrevista y Pío XII no se la quiso aceptar. Quiso escuchar el planteamiento y Monseñor Sanabria dijo que el Santo Pillo, refiriéndose a Pío XII, pues no le había permitido expresar su deseo. Hubiera sido terrible para Monseñor Sanabria renunciar a su condición de arzobispo, pero este acuerdo lo hizo sufrir mucho. Él, como repito, que él creyó que ya nunca podría tener el apoyo de todos los costarricenses. Pues de ahí es de donde nacen esas palabras que el otro día nos reproducía José Alberto, creo que era él, el padre José Alberto Quirós, en el chat de seguidores, que un obispo es alguien que reza y llora y sufre y que se sentía prácticamente como aislado. Son palabras de él, pero eso se debe a este acuerdo. Vean que el Monseñor Sanabria fue sumamente valiente porque él perfectamente pudo haber rehusado asumir el acuerdo, pudo haber dicho, no, yo en esto no me meto, ya hice bastante, yo apoyo las reformas sociales, ya apoyé la creación de la Caja del Seguro Social, y ya, suficiente, no puedo hacer más. Pero él siguió adelante. También debo recordar aquí que contó, porque Monseñor Sanabria consultó a los otros dos obispos que habían en Costa Rica, el de Limón y el de Alajuela, sobre lo que estaba haciendo, y recibieron su visto bueno, igual que el nuncio y algunos sacerdotes, principalmente los del Cabildo. Yo he consultado las actas del Cabildo en este punto y sí, están de acuerdo con el planteamiento de Monseñor Sanabria. Es que, repito, el Partido Comunista dejaba de ser comunista y adoptaba las tesis de la doctrina social de la Iglesia. Eso era enormemente grande. Interesantísimo. Yo no sé si podré hacer que se vea por la pantalla
esa caricatura. Me dicen si la pueden observar. Oh, sí, claro. Bueno, y se puede leer lo que dice. ¿Puede acercarla un poquito más a su derecha, padre? No acercarla, sino moverla un poco más a su derecha. A su ¿Así? izquierda, perdón, a su izquierda. Un poco Ajá, más, ahora. un poco más, un poco más, más. Ajá, ahora aléjela un poquito más, aléjela. Aléjela, ahí está perfecto. Bueno. Entonces, de un lado está Monseñor vestido con cosas de comunista, y de otro lado está Manuel Mora vestido con cosas de obispo. Esa caricatura, ¿verdad? Es sumamente ofensiva. Y dice, de pie dice, buenos días, camarada. Y el otro responde, buenos días, monseñor. Buenos días, camarada. Buenos días, monseñor. Para que se observe el nivel de los ataques que sufrió monseñor. Miguel, Sí. yo pienso, bueno, que fue una bendición para Costa Rica que hubieran, y vos lo trabajas muy bien en el libro, ya casi lo termino, no lo pude terminar antes de esta charla, pero hay una coincidencia entre el doctor Calderón Guardia, su pensamiento social, su formación en Europa, en Lovaina, con el pensamiento de Monseñor Sanabria y con las ideas de Manuel Mora. O sea, ahí pero no dejes por fuera a Jorge Bolio. No, de acuerdo, pero es que me estoy Claro. ubicando nada más en el contexto del Sí, 40. entiendo. Sí, entonces yo a veces me pongo a pensar que si no hubiera existido un hombre, ya no viéndolo como religioso, si no hubiera existido un hombre con la inteligencia tan preclara, con la mentalidad tan avanzada, como fue Víctor Manuel Sanabria Martínez, difícilmente otro obispo hubiera tenido la capacidad de hacer y con valentía lo que Monseñor Sanabria hizo, porque bueno, la historia, excepto conocer a Monseñor Til, de conocer a Jorge Bolio, a Vicente Sáenz, quizá otros más que en este momento no recuerde, pero que son poquitos contados con la mano, probablemente dentro de la jerarquía histórica de la Iglesia Católica no hubiera salido un obispo como Monseñor Sanabria. Es decir, yo pongo... Bueno, pero te voy a decir una cosa. Tuvimos 2 obispos ordenados de presbíteros por Monseñor Sanabria que siguieron sus pasos en nuevas circunstancias. Uno es Alfonso Coto, de acuerdo, obispo de Limón, que dio unas luchas enormes a favor de los trabajadores bananeros, atacado ferozmente por el periódico La Nación y por ese presbítero que se llama Padre Solano, de la Escuela Social Juan 23. No me lo confunda con el actual padre David Solano, que también es o ha sido director de la Escuela Social Juan 23. ¿Se acuerdan del primer Solano? El del solidarismo. Sí, que sí, solidarista. Sí, bueno, que confundió el solidarismo con la doctrina social de la iglesia. Bueno, entonces Monseñor Coto. Y el otro es Monseñor Trejos, Ignacio Trejos Picado, que hizo lo suyo allá en la zona sur. ¿Verdad? Son circunstancias diferentes, no de tantísima gravedad, pero fueron seguidores. Esos son los que yo considero como más cercanos a la línea episcopal de Monseñor Sanabria. No, yo coincido con eso, Miguel, sino que yo ubicaba a Monseñor Sanabria en ese momento de la coyuntura histórica que se da en los 40, que sea, si él no hubiera tomado esa posición tan determinante, probablemente no hubiéramos tenido garantías sociales, ni código de trabajo, ni las grandes reformas. Sí, claro, no lo sabemos, pero es muy probable.
En todo caso, hay que ver que la providencia divina sabe actuar en sus momentos. ¿Verdad? Alguien tan extraordinario como Víctor Sanabria, Dios lo suscitó y le dio esa inteligencia superior y esa devoción tan acendrada, esa fe tan profunda, para que acompañara a su pueblo en momentos tan difíciles. A mí me parece que, hablando un poco de historiografía profunda, por así decir, no es casualidad que él nace en un pueblo donde todavía se reza, hay la vela del Santísimo todos los meses. Y eso ya, yo creo que ya tiene casi un siglo. Y ahí sigue el pueblo, fiel a esa costumbre eucarística. Entonces son como señales, además prácticamente en el alero de la basílica. Padre, si tiene más del siglo. La vela nocturna. Bueno, sí, pero es extraordinario. Y es ahí donde nace Monseñor Sanabria. Entonces, a veces uno como que vislumbra, se atreve a vislumbrar las intenciones de la providencia, de la acción del Espíritu Santo en la historia. Totalmente de acuerdo. Doña Susana Trejos está pidiendo la palabra. Buenas noches. Perdonen que abrí tarde el programa. Es que estaba oyendo otra cosa que también era importante. Con relación al comentario que hizo nuestra compañera, justamente yo creo que ella tiene mucha razón, porque lo que hicieron tanto estos tres, Calderón Guardia, Mora y Monseñor Sanabria, fue interpretar la idiosincrasia costarricense y adaptarse a ella, no violentarla. Entre las, en la formación, digamos, teórica de Monseñor Sanabria, y estoy usando el libro de nuestro amigo Miguel Picado, está un pensador francés de raíz tomista, seguidor de Santo Tomás de Aquino, que es Jacques Maritain. Y él dice, y lo explica aquí Miguel, Maritain dice que hay tres formas de vencer al comunismo. Una es por la violencia. Perdone, que ya eso lo dijimos, como usted llegó tarde, por eso lo leí y lo comenté. Perdón, entonces paso a otra cosa. Exactamente. Una cosa, y si ya lo dijeron, me avisan. Y pido disculpas. El comunismo costarricense nunca ha atacado la propiedad privada. Eso es un signo de que quedó bien bautizado. Nunca ha atacado la familia. Y cuando leemos, digamos, la familia de Carlos Marx, ¿verdad? Como el comunismo ortodoxo disuelve la familia, pues entendemos por qué también había que bautizarlo. Ni tampoco ataca nunca la religión, ¿verdad? ¿Por qué no le dio importancia a la clase media el comunismo? ¿Y por qué nunca el liberalismo le dio importancia a la clase media? Ni uno ni otro. Porque la clase media es el vehículo de la democracia. No hay democracia si no hay una clase media sólida, ¿verdad? Entonces, estoy estudiando este libro que se los recomiendo. Es del Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, que se llama Capitalismo Progresista, donde él reúne muy bien una cosa que le falta al comunismo, que es cómo producir riqueza, y que sí tiene el capitalismo. Y una cosa que le falta al capitalismo es cómo repartirla con equidad y con justicia, que es lo que quiere el comunismo. El comunismo descuida completamente la producción de la riqueza. Ahora, diferencias radicales que permanecen entre el comunismo y el cristianismo es el dualismo.
El comunista cree que todos los ricos son malos, que todos los ricos son tacaños y que todos los ricos son explotadores. Y eso es falso. Y cree que cuando las clases obreras asuman el poder, todos van a ser muy buenos y todo va a ser perfecto. Ahí tenemos en Nicaragua el ejemplo de que eso no es cierto. La bondad no tiene que ver con una clase económica, sino con una formación en los valores, ¿verdad? Y finalmente, quería recomendarles mucho este libro, sobre todo la primera parte, cuando él habla de todas las carencias, de todas las cosas que dentro de la lógica capitalista está haciendo mal el capitalismo y es suicida eso, y todas las cosas que podría hacer bien. Y cuando habla de las cosas que hace bien, está hablando de solidaridad, está hablando de las mismas cosas que comprendió este sabio que se llamó Monseñor Sanabria, ¿verdad? Que él las entendió, que él las intuyó. Porque no solo era muy inteligente, no solo era un hombre muy bien formado, sino que tenía una virtud que no todos tenemos, que es la sabiduría. Eso era lo que quería decir. Perdón por la repetición, Miguel. Y gracias por la regañada. Con todo gusto se la di, no se preocupe. Doña Sofía Fuentes tiene la palabra. Nos quedan 4 minutos, padre. Muy bien, entonces es lo último. La oímos y listos. Doña Sofía, ¿que ha pedido la palabra? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Buenas noches a todos. Un placer de compartir un rato tan agradable esta noche con todos ustedes. De verdad que me siento muy honrada. Yo quisiera, es un párrafo, es algo pequeño, salido de contexto, sí, siempre bajo el tema de la obra social de la iglesia. Me llama la atención esto que para mí fue muy aclaratorio, si se puede decir, dice, siempre tuvo la profunda convicción de que al comunismo no se le podía vencer más que superándolo. Por eso luchó por arrebatar al comunismo criollo la hegemonía de que había venido disfrutando en el campo social. Él participaba de la preocupación de que solo los comunistas se habían interesado seriamente por promulgar una legislación social en Costa Rica, por promover mejores condiciones sociales, y se lanzó a la lucha, apoyó la legislación social del año 1943, asumiendo el grave riesgo de que sus actuaciones se interpretasen como actividades políticas, sobre todo porque determinados políticos, por supuesto, se empeñaban en decirle al pueblo que el arzobispo era su partidario. Entonces yo creo que aquí verdaderamente algo que rescato fue precisamente lo que creo que ya en varias oportunidades lo hemos escuchado hoy, es su valentía y su sensibilidad humana, ¿verdad? Por lanzarse de la manera que fuera, ¿verdad? Por lanzarse y exponer verdaderamente exponerse, ¿verdad? Ante la mala interpretación de cuanto estuviera ahí esperando que por lo caldeado que estaban los asuntos políticos, ¿verdad? Paso que daba, paso que le seguían, ¿verdad? Pero hay algo importante de resaltar aquí. No solamente fue un obispo íntegro, sino que era todo un historiador. Y no cualquier historiador. Él sabía cómo andaba la jugada, cómo iban las cosas procediendo y sabía que se exponía todo. Pero me encanta saber que no lo pensó para luchar por un pueblo que verdaderamente, como también decía nuestro compañero Carlos, también colaboraba con esto,
un pueblo que verdaderamente venía impactado, muy lesionado por todo lo que históricamente estaba sucediendo. Espero tal vez haber contribuido en algo humildemente y muchas gracias de verdad por permitirme el espacio. Buenas noches.